Dios es bueno, gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que Él se mueva y fluya como Él quiere. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que por medio de la sabiduría práctica que da tu palabra, seamos edificados, Señor, para tu gloria, Señor. Padre, gracias por la luz que da tu palabra y ayúdanos a caminar, Señor, bajo esa luz, Señor, que da tu palabra, Señor. Gracias te doy por el nombre de Jesucristo, que tu nombre Jesús sea glorificado. Y gracias, Padre, que confiamos en que tu Santo Espíritu trae revelación, iluminación y entendimiento de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Queremos tu palabra, pero también queremos el Espíritu de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Bueno, y vamos a hablar de qué es el pecado. Como la palabra nos enseña, o a través de la Biblia podemos encontrar que el problema que causó el pecado, cuando Adán y Eva pues pecaron contra Dios, vemos que la maldición entró a la tierra y vemos que aún la tierra fue maldecida, entró la muerte y todo fue a causa del pecado. Y es bueno entender qué es el pecado, porque el pecado produce destrucción. Aún este mundo está caído por causa del pecado, la enfermedad, todo lo que tenga que ver con maldición, con enfermedad, con muerte, con tristeza. Eso no viene de Dios, sino que fue el pecado el que le abrió la puerta para que entrara toda esta maldad a la raza humana. Y vemos que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y el pecado es una puerta, o el diablo y sus demonios aprovechan el pecado para causar daño. Tú puedes ver en Santiago, en el libro de Santiago, dice que el pecado produce muerte después de que es concebido. Y vayamos allá a Santiago, capítulo 1, creo que es, ya les digo el versículo. Y cuando habla de muerte tiene que ver con destrucción, destruir hogares, matrimonios, trabajos, familias, ministerio. Todo lo que tenga que ver con destrucción, con muerte, pues eso es producido también por el pecado. Y ya les leo acá. Dice el versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz, la muerte, trae destrucción. Como les decía, destruye familias, destruye la salud, trabajos, ministerios, entre otras cosas. Entonces, vamos a ver, no es todo, pero ciertas cosas de qué es el pecado. Primero que todo, pecado es transgresión de la ley de Dios y la rebelión contra su voluntad. Tú puedes ver ese ejemplo en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva se rebelaron o fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Ellos fueron en contra y ellos transgredieron la ley de Dios, lo que Dios les había hecho, los límites que Dios les había puesto. Y tú puedes darte cuenta que, o tú sabes, bueno, les hago esa pregunta: ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra? Bueno, algunos dirán, no, que a librarnos del infierno. Bueno, el infierno es lo que produce o lleva el pecado a ese lugar. Pero vemos que dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, el pecado es tan terrible que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a salvarnos, a morir en la cruz, tomar nuestro lugar en la cruz
pagar nuestra deuda por el pecado, porque la paga del pecado era la muerte, y Él murió por nuestros pecados. Él no murió por los pecados de Él. Él fue allá a la cruz, fue por nosotros. Por eso dice la palabra que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, porque ya vemos las consecuencias que trae el pecado. Y dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, delante de Dios, de la perspectiva de Dios, Dios nos ama tanto, o es tanto el daño que causa el pecado, que Él tuvo que enviar a su Hijo a salvarnos de nuestros pecados. No a salvarnos del infierno, sino a salvarnos de los pecados que nos llevan allá. Y sigamos. Bueno, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios y la rebelión contra su voluntad. ¿Qué es transgresión? Porque muchos de pronto no conocen esta palabra. Transgresión quiere decir traición o violar la confianza o pervertir lo que Dios ha creado. Eso quiere decir transgresión, traición o traicionar la confianza que Dios nos dio. O pervertir, es lo que hace el pecado, pervierte. O sea, como que el pecado lo que quiere hacer es pervertir, destruir, causa traición. Y dice que también es transgresión, es rebelión. 1 Juan 3:4, vayamos allá, hablando de qué es pecado. 1 Juan 3:4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia, estaba leyendo que Apocalipsis. 1 Juan 3:4. Dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. ¿Qué es transgresión? Es violar o quebrantar la ley de Dios. Pablo dice en sus cartas que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No estamos bajo la ley. Jesús vino a salvarnos de los pecados. Y es importante conocer qué es pecado, para no caer o abrirle puerta al enemigo, pues por medio del pecado. ¿La ley cuál es? Esa la podemos encontrar en Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, que todavía están vigentes. Creo yo que los mandamientos son importantes. No es que estemos bajo la ley, pero Dios la dio fue para protegernos. Eso es lo que, para proteger a la raza humana de la destrucción que causa el pecado. En Éxodo 20, hablando de los 10 mandamientos, es bueno recordarlos. Dice: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El día de descanso, hablando acá, bueno, ese es otro estudio. Nuestro Señor Jesucristo es el día de descanso. Cuando creemos en Él, entramos en el reposo. La salvación no es por obras. No nos ganamos el cielo por nuestras obras, sino que cuando creemos en Él, hay un descanso, hay una paz,
Y ahora lo que hacemos es darle gloria a Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que les pertenezca. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Jesucristo es la gracia. Un ejemplo es que Jesús dijo, o la ley decía, que el que comete adulterio, hablando del acto de adulterio, de alguien que está casado con otra mujer o otro hombre que no es su esposo, comete adulterio, pues dice que la paga era morir. Pero Jesús dijo que es la gracia, Él va más allá, que aquel que mira a una mujer para codiciarla, no está hablando del acto, sino que el que mira para codiciar ya codició o ya adulteró con ella en el corazón. Entonces vemos que la gracia va más allá. Digan conmigo, la gracia va más allá. La gracia es Jesucristo es la gracia y la verdad. Quiere empoderarnos para que no pequemos, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, como dice Romanos 6. Que no se enseñorea porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es bueno, dice el apóstol Pablo, que aplicar bien pues la ley, si se usa legítimamente. No es que estemos bajo la ley, sino que estas cosas nos ayudan en nuestra vida, que Dios colocó la ley para guardarnos, para protegernos, para que la raza humana no fuera destruida. Vemos también, hablando de que es pecado, el pecado de omisión. No solo es pecado hacerlo o hacerlo malo, sino que también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17. Tu espíritu humano nació de nuevo. Acuérdate que el Espíritu Santo nunca te va a condenar, sino que es tu propio espíritu cuando tú cometes algo. Y tu conciencia también te habla, porque una de las maneras en que Dios nos habla también es a través de la conciencia. Por eso Pablo dice que él tenía una conciencia sensible ante Dios y ante los hombres. Es importante cuidar la conciencia. Y tú sabes, cuando sabes qué tienes que hacer, qué es lo bueno, pero si no lo haces, dice la palabra que es pecado. Santiago 4:17. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué es pecado? Transgredir, violar la ley. Y ahora vamos a ver pecado de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago 4:17. Vemos que, por ejemplo, el egoísmo humano tiene la tendencia de poner sus propios deseos por encima de los deseos de Dios. Santiago habla de la pasión que hay en nosotros, pero es bueno cuando hay pasión por las cosas de Dios. Decía Juan el Bautista, hablando de frutos de arrepentimiento, es que las acciones que estábamos haciendo las cambiemos por otras acciones. Habla de frutos, acciones, que lo que tú hacías antes o que te llevaba al pecado ya no lo haces. Hablando de frutos de arrepentimiento. Egoísmo es la tendencia humana a poner sus propios deseos por encima de los de Dios. Vemos, hablando de la transgresión, es una palabra hebrea que dice pecha con S-H-A, o se lee pacha, que es violación de la confianza. Vemos que Dios le confió a Adán y Eva toda su creación y ellos cometieron alta traición. Ellos se rebelaron, violaron la confianza que Dios les había entregado. En griego significa paratoma, que es un paso en falso o es tropiezo. Deuteronomio 9:7. Deuteronomio 9:7. Estamos hablando de qué es pecado. Acuérdense
Acuérdate que fue nuestro pecado lo que puso a Jesús en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Dice que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y el que el Hijo libertar es verdaderamente libre. Y dice que Él no quiere que nosotros seamos libres, que seamos esclavos del pecado, sino libres del pecado. Deuteronomio 9:7 dice: recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hablando de transgresión, rebelarse contra Dios. Josué 1:18. Dice acá, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Josué hablando de parte de Dios, como Dios lo hizo a través de Moisés. Dice la palabra que Moisés iba a ser por boca de Dios. Y gloria a Dios que somos el cuerpo de Cristo, también somos boca para Dios. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Dice Romanos 7:7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, y yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Aquí vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que la ley es buena. Por la ley yo conozco el pecado. Y es bueno conocer el pecado para apartarnos de eso que causa tanta ruina, porque Jesús tuvo que morir. Imagínense la inmensidad, o qué otra palabra pudiera usar para explicarles como el daño que hace el pecado. Y gracias a Dios que no nos puede dominar, porque ya somos nacidos de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios. Pero es bueno, dice el apóstol Pablo, que la ley es buena cuando tú conoces el pecado. Es bueno conocer qué es pecado. Digan conmigo, es bueno conocer qué es pecado. Por ejemplo, ¿qué también es pecado? Hacer ascensión de personas, Santiago 2:9. Santiago está hablando dice que en la iglesia entra un rico, entra un pobre y tratas bien al que tiene anillo, que está bien vestido, por el que tiene vestido andrajoso. No lo tratas bien, lo pones de lejos, lo menosprecias, y dice que hacer ascensión de personas es pecado. Y nosotros no podemos hacer ascensión de personas porque eso es pecado. Santiago 2, versículo 9, dice así: pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Aquí se está violando el mandamiento que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú haces ascensión de personas, pues estás cometiendo pecado. Y Dios quiere que nos guardemos de estas cosas, porque esto le da lugar al enemigo. El pecado le abre puerta al enemigo para que venga a atormentarte, y la idea es no darle lugar al enemigo. Y dice acá que pecado es hacer ascensión de personas. Viola el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Romanos 14:23. Romanos 14:23. Me gusta cuando dice el salmista: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Y hemos estudiado también que el Espíritu Santo nos acuerda lo que Jesús nos ha hablado para no pecar contra Él. Y yo confío en que el Espíritu Santo en su momento nos va a acordar su palabra, lo que Él nos ha hablado. Gloria a Dios. Romanos 14:23. Dios es bueno, amén. Dice acá Romanos 14:23:
hablando de que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Si hay decisiones que tú estás tomando y estás dudando, ¿será que hago esto? ¿Será que no hago esto? Si hay duda, si no hay convicción, es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y es bueno examinarnos y preguntarle al Señor si estamos en fe. Romanos 14:23 dice: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Si haces algo que crees, tú lo haces, y tú crees que está mal, pues estás pecando. Todo lo que no proviene de fe es pecado, porque la duda es del enemigo y la fe lo que le agrada a Dios. Y es bueno cuando tienes paz en tu corazón, cuando tú haces algo para Dios, o sabes en tu corazón que lo que tú crees y no estás dudando, pues eso honra a Dios. Pero si hay duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues en lo que estás haciendo, o en tus planes, o lo que vayas a hacer, en lo que comes, dice acá, pues eso es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y vemos que aún el Espíritu Santo, en Juan 16:9, aquí viene el Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando Él viniera, ¿qué haría el Espíritu Santo? ¿Nos convencería de qué? De pecado, por cuanto no creen en Jesús. No creer en Jesús es el pecado fundamental, en otras palabras, porque rechazan la salvación. Ese es el pecado fundamental por el cual el Espíritu Santo, Él va a convencer de pecado, por no creer en Jesucristo, por no creer o por rechazar la salvación. Por eso es importante no rechazar la salvación, porque ese es el pecado fundamental por el cual el Espíritu Santo nos va a convencer de ese pecado. Juan 16:9. Juan 16:9 dice así: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niegue a creer en mí. ¿El pecado de qué? Del mundo. Ese es el pecado por el cual el Espíritu Santo, o todos el mundo va a ser, los que no crean en Jesús van a ser condenados, los que no crean en Él. Efesios 2:1-3. Y vemos que el pecado pues contrista al Espíritu Santo. Y como hijos de Dios, en nuestra comunión con Él no queremos contristar al Espíritu Santo. No queremos resistirlo. Y el pecado, pues, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios. Y también no contristar al Espíritu Santo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y es con lo que tú honras a Dios o tú pecas con tu cuerpo. También Efesios 2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, dice la Reina Valera, del pecado y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Está hablando aquí Pablo a cristianos: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Muertos en pecados. Vivían en pecado, satisfaciendo los deseos de la naturaleza humana, de la carne que saca del pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Entonces pecar es obedecer al diablo. Y dice que estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice el 3: todos vivían así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que como nacidos de nuevo debemos presentar el cuerpo, crucificar los deseos de la carne. Y podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia que Él nos da, el poder que Él nos da. En el 4:26 dice, hablando de que es pecado, dice acá, además no pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando tú dejas que el enojo te controle, pues tú pecas. Hay muchos que son furiosos o son furiosas, y dejarse controlar por esta ira es pecado y le da lugar al diablo. Y la idea dice que no demos lugar al diablo. Dice que el enojo, o el dejarse controlar por el enojo, dejarse controlar más bien, da lugar al diablo, para que él venga y haga sus estragos. No hay que darle lugar al enemigo. Entonces, hablando de qué es pecado, transgresión de la ley, violar la confianza de Dios, pervertir algo que está limpio, que está santo, y viene y tú le echas basura, o sea, lo perviertes, lo tuerces. Es lo que al enemigo le gusta hacer. Y es lo que causa el pecado, perversión de lo que Dios ha creado. Puedes ver en Romanos 1 cómo la naturaleza humana, los hombres y mujeres, sin Dios, sin Cristo, dice que se pervirtieron. Aún hay que tener cuidado con la arrogancia, porque la arrogancia está conectada a la perversidad. Si hay arrogancia en una persona, pues tú vas a encontrar también perversidad en esa persona. El pecado de omisión, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ten presente con el Espíritu Santo, tu conciencia, tu espíritu humano te inquieta, y tú sabes que lo que tienes que hacer, hazlo rápido, sé rápido para obedecer. No hacer ascensión de personas, porque hacer ascensión de personas es pecado. Y vemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y no creer en Jesucristo, no creer en la salvación, ese es el pecado fundamental. De ahí se desglosan los otros pecados. Y gloria a Dios que Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Acuérdate que Dios dice en 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo no a nosotros, sino a la obra de Jesucristo, a su Hijo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si hay pecados que el Espíritu Santo te convence que has cometido, que has venido haciendo, pues arrepiéntete. Y aún dice la palabra que Él te limpia de toda injusticia. O sea, por lo menos haz el trabajo de arrepentirte de los pecados que tú conoces, que estás haciendo. Y aún si hay pecados que de pronto estás haciendo y no te das cuenta, tú eres limpio de toda injusticia, según la autoridad de la palabra que dice en 1 Juan 1:9. La gloria es para Dios, sean bendecidos y paz.